Saludos cordiales, señoras y señores. ¿Puede la política cambiar la realidad? Esta parece una pregunta muy complicada y sobre todo en unos tiempos donde la ciudadanía percibe a la política como uno de sus principales problemas. Pero esta noche veremos que hay excepciones y que es posible cambiar la realidad para mejorarla. Nos acompaña en el estudio Álvaro Vega, un periodista de dilatada experiencia y autor del libro El pato que se hizo andaluz, en el que analiza las claves que hicieron posible el espectacular avance de un ave que estuvo en peligro de extinción, pero Álvaro, que ha logrado sobrevivir. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, cuentas que realizabas un máster sobre liderazgo y te encargaron un trabajo sobre políticas progresistas y enseguida tú pensaste en el pato Malvasía cabeciblanca. Si no fuiste el más original de la clase, ¿quién fue el alumno que te superó? No creo, porque además parte de la génesis de la conversión del trabajo en libro es por la expectación que yo vi que entre los compañeros del máster que venían de toda España despertó este tema. Fue un tema muy llamativo porque efectivamente, como bien ha señalado, la génesis del trabajo es el fondo, es la conversión de un hecho real en su transformación a través de la política. El caso es que en 1977 en la laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, solo quedaban 22 ejemplares de la Malvasía cabeciblanca. Una simple cacería hubiera acabado con toda la especie en Europa. ¿Qué pasó entonces? Ese día había 3 personas que estaban haciendo un censo de las aves en esa laguna de Zóñar y presenciaron una cacería tras la cual solo quedaron vivos 22 malvasías. Y no había más malvasías en toda Europa, es decir, no se citaba ninguna malvasía en ninguno de los censos de aves acuáticas en ningún otro lugar de Europa. A partir de ahí, ese hecho concienció a estas personas, que eran 3 estudiantes de biología, y se pusieron a trabajar como casi una cuestión personal para salvar la especie, para lo cual era necesario fundamentalmente cuidar su hábitat. Es decir, sobre la especie se han llegado a lo largo de estos 40 años a tomar determinadas decisiones, pero fundamentalmente lo que ha mantenido la especie en vida y en expansión y fuera ya en peligro de extinción es el cuidado de su hábitat. ¿Qué simboliza para ti la malvasía? Fundamentalmente yo creo que es el bien de la política, lo bueno de la política. La política, dicho en algún modo para que se pueda comprender en mayúsculas, no la política de 3 al cuarto y de regate corto, sino la política que permite cambiar la realidad tomando decisiones. Es decir, ahí lo más fácil, con todo en contra, con el alrededor de la laguna en contra, con el pueblo en contra, con la autoridad en contra, sin recursos económicos para destinar. Lo más fácil hubiese sido porque los acontecimientos hubiesen seguido en esa línea y que en la siguiente cacería esos 22 patos hubiesen dejado de existir y con lo cual la especie en Europa. Pero no, simplemente 3 personas tomaron una decisión, fueron sumando personas, fueron aunando voluntades, fueron cambiando la opinión de otras personas que tenían capacidad de decisión sobre esa realidad y al final han conseguido que ese pato que estaba en peligro de extinción, de desaparición, de perder una especie que en condiciones naturales no tenía por qué haber desaparecido, esté ya en cifras muy superiores y no solo ya en Córdoba, no solo en Andalucía, sino que se ha expandido por Europa y en el norte de África también. Has titulado tu libro El pato que se hizo andaluz, aunque no sé si debería haberlo llamado El pato que se hizo Córdoba, por la importancia que tuvo Córdoba en la conservación de esta especie, donde fue pionera. Fue fundamental que esas personas ese sábado de noviembre del 77 estuviesen en esa laguna y viesen eso y que se constituyesen en un núcleo decididamente conservacionista a favor de la malvasía. Pero hay que tener en cuenta otro factor. Coincidió que pocos años después, se constituye la Junta de Andalucía, recibe inmediatamente las competencias medioambientales y a partir de ahí la decisión política acompaña a ese empuje que había venido desde la sociedad años antes. Por eso el pato
tiene un amplio sentido andaluz, porque fue gracias a la decisión de la Junta de Andalucía donde la Administración se suma a este movimiento a favor del mantenimiento de la especie. ¿Y en qué situación se encuentra ahora el pato malvasía? ¿Cabez y blanca? ¿Puede cantar victoria o sigue amenazado? Todos los especialistas, yo no soy especialista en el pato, yo soy un mero narrador de la historia de los 40 años que nos traen hasta aquí, dicen que hay que estar permanentemente alerta, porque pese a todas las decisiones y todas las cuestiones que se han abordado a lo largo de estos años, siempre la naturaleza demanda una situación de conservación que no siempre se da. Por eso siempre hay que estar alerta de cara a que se mantengan esas condiciones. La principal tesis de tu libro es que el compromiso social y político puede cambiar la realidad, de hecho lo está consiguiendo con el pato malvasía. Pero ¿por qué crees que cuesta tanto trabajo que también lo consiga con las personas? Bueno, yo creo que aquí fundamentalmente hay una disonancia entre lo que piensan los políticos y lo que piensan y lo que necesita la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que se llama ahora la desafección a la política. Yo entiendo que no una desafección a la política, sino una desafección a mucha de la gente que está en la política, que es distinto. Es decir, la política es necesaria porque de la política dependen la sanidad, la educación, la seguridad, el medio ambiente, todo nuestro entorno. De la política depende de que una calle sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, puede tener un soporte técnico esa decisión, pero al final es una decisión de carácter político. Si la persona que toma esa decisión la toma sobre unos criterios que no son no es el bien común, pues ahí empieza a separarse sobre lo que debe representar, que es la defensa de ese bien común. Ese es el problema que hay en la actualidad, donde se han tomado una serie de decisiones sobre unos criterios de unos llamados mercados que nadie le pone cara, pero que al final lo que afecta es a la vida diaria de las personas, ¿no? Y ahí es donde está el problema actual de la política. ¿Y qué te parece ese descrédito? ¿Crees que la democracia está en peligro, tal y como algunas voces se han oído? Lógicamente, es decir, eso simplemente hay que conocer un poquito de historia y saber cómo los procesos que han llevado de la democracia al populismo y del populismo a la dictadura surgen cuando la ciudadanía no se ve representada por aquello en lo que ha depositado la confianza. Eso pasó en Italia, pasó en España, pasó en Alemania, fundamentalmente es paradigmático, como estamos conmemorando el aniversario de la Primera Guerra Mundial y recordamos todos los veranos, todos los junios, el aniversario del desembarco de Normandía, y eso nos trae un montón de información alrededor de esos hechos. Y la guerra empezó el 1 de septiembre del 39, la Segunda Guerra Mundial, pero los acontecimientos que llevan a la Segunda Guerra Mundial empiezan desde el momento que un populismo desacerbado conlleva a Alemania a la dictadura de Hitler. ¿Crees que tiene arreglo? Fundamentalmente, si no lo creyesen, deberíamos buscar una isla desierta para refugiarnos. ¿No? Como el pato malvasía. Más o menos, ¿no? Deberíamos cuidar un hábitat para protegernos nosotros mismos. Tiene arreglo porque fundamentalmente yo creo que la información que ahora recibe la población, que recibe el electorado, que recibe la gente, que reciben los ciudadanos, no deja de facilitar esa presión desde la sociedad hacia los que están en la política para que eso cambie. Aquí hay un problema fundamental y eso tenemos que asumirlo. Los espacios que no ocupan los ciudadanos y las ciudadanas lo ocupan otras personas que no tienen esos criterios de defensa de lo común. Y si personalmente hacemos dejación y no nos importa, decimos que no va con nosotros, que no tenemos que ver, que eso no es una cosa que a nosotros nos importe, ese espacio que nosotros dejamos lo ocupa. Esto como el aire, hay aire en todos sitios. Si se mueve el aire para allá, que es cuando genera el viento, viene aire de otro sitio a ocupar ese espacio, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad social. También la bonanza económica, el gran avance que ha vivido España en los últimos 30 años
ha hecho que globalmente nos relajemos en esa vigilancia. Eso es igual que el papel de los periodistas. El papel de los periodistas es contar la realidad y ser críticos con esa realidad. En el momento que no cumplimos esa función, empieza a haber quebrantamiento del sistema, lógicamente. Álvaro Vega ha trabajado en Diario 16, has dirigido un periódico, Nuevo Diario, donde fue la primera vez que nos conocimos. No, y bueno, y ha desarrollado buena parte de tu vida profesional en la agencia EFE, siendo su máximo responsable en Córdoba. Conoces pues la ciudad perfectamente. ¿Por qué crees que le cuesta tanto trabajo despegar a Córdoba? Hombre, yo no es por reiterar el argumento, pero aquí es una situación de ocupar espacio. Es decir, si los que están, es porque otros no han hecho por estar. En verdad hay también un planteamiento general que en la política centrifuga, es decir, como una gran centrifugadora, y va expulsando a la gente que no entra en las revoluciones que se le marcan. Quien quiere dar más revoluciones, más vueltas por minuto, terminan siendo desplazados, ¿no? Entonces esa lucha es así. Esta ciudad tiene unas características. Hombre, yo no soy tan pesimista como tenemos esa característica local, que también se da en otras ciudades, que se creen también los más desgraciados y los más lentos del mundo, ¿no? Esta ciudad ha avanzado también muchísimo. Eso simplemente hay que irse a la hemeroteca y ver lo que se ha hecho. ¿Que podía haber avanzado mucho más? Probablemente, pero que la culpa es de quienes, y yo me meto el primero, no hemos asumido papeles en determinados momentos, ¿no? El primer libro que publicaste no se lo dedicaste a ningún pato, sino a una ciudad cuyo nombre te inventaste para que nadie la confundiera con el de Córdoba, aunque al final todo el mundo pensó que te estaba refiriendo a Córdoba. El letargo de Abudia. ¿Te ha traído problemas ese libro o has conseguido aumentar la nómina de amigos? Bueno, problemas, no más problemas que cualquier otra actividad. Es decir, el otro día hablaba con un compañero de profesión sobre esto de los problemas y yo le dije una máxima que yo me aplico hace mucho tiempo. Si no quieres tener un problema, no te muevas, no hagas nada, estate quieto. Cualquier movimiento tiene gente que lo repudia y que lo apoye. Es decir, yo no me planteo el hacer una cosa por la adhesión o el rechazo que pueda tener. En el caso de la novela, es una novela que narra unos hechos que pueden ser en Córdoba o pueden ser en cualquier otra ciudad. Es decir, lo que he dicho antes de que otras muchas ciudades se consideran también apesadumbradas como Córdoba, pues pueden reflejar otras muchas características, otras muchas situaciones en otras ciudades. No tuve especial problema con el letargo de Abudia, como no he tenido especial problema con los otros dos ensayos que he llevado a cabo. En ese libro hablas de una sociedad provinciana y sometida a intereses que nada tienen que ver con el interés común y que terminan por desarticularla. ¿Cómo puede una ciudad así, sea la que sea Córdoba o sea cualquier otra, despertar de su letargo? Fundamentalmente a través de núcleos de fortalecimiento de la sociedad. Es decir, la sociedad es el eje que articula los elementos personales. Las personas se articulan se relacionan a través de la sociedad. Si esa sociedad tiene determinados referentes que sirven de bandera, sí, el liderazgo, pues puede avanzar en determinados medios. Necesita liderazgo político, necesita liderazgo periodístico, necesita liderazgo empresarial, necesita liderazgo social, necesita liderazgo deportivo. Aquí me ha llamado la atención todos los análisis que se han hecho sobre la cantidad de dinero que va a traer el ascenso del Córdoba Club de Fútbol, la primera división, que los va a traer de hecho, quizás no tanto como los que nos creemos que se están vaticinando, pero bueno, siempre es bueno, pero no hemos analizado, por lo menos yo no lo he visto, análisis en profundidad o con amplitud, dos elementos que creo que son fundamentales. La autoestima, es decir, un campo cantando a capela, 20 y tantas mil personas cantando a capela el himno del Córdoba, es un hecho de seña de identidad y de unión tremendo, pues además allí hay
de todo, desde el parado al millonario, desde el empresario al trabajador, desde el sindicalista al que no quiere ver los sindicatos, es la sociedad en su conjunto, ¿no? Y segundo, la capacidad de proyección de la ciudad que va a tener ese hecho. Es tremendo, eso te pone en un mapa donde difícilmente puedes llegar a través de cualquier otro elemento, y hemos vivido ahora la desilusión tremenda que ha sufrido Brasil por ni tan siquiera llegar a la final en el Mundial de Fútbol. El deporte en general y el fútbol muy en particular es un elemento de proyección social tremendo y que tiene otras cuestiones, otros beneficios colaterales en que yo creo que se deben poner en valor. ¿Perdió Córdoba su autoestima con el fiasco de la capitalidad? Yo creo que no, yo creo que ahí hubo un error de planteamiento, que creímos que la capitalidad iba a ser como ascender a Primera División, y yo entiendo que es mucho más positivo para esta ciudad que el club de referencia de fútbol juegue en la Liga BBVA la próxima temporada, que no hubiesen dado la capitalidad. Yo voy a poner... Así de claro. Sí, así de clarísimo, hombre, y a lo mejor esto me trae bastante más problemas que 3 novelas seguidas, ¿no? Pero hay un hecho fundamental. Yo he llegado a Oporto, por ejemplo, de vacaciones, y yo me enteré que Oporto era capital europea de la cultura estando en Oporto. Yo no he ido a Oporto por ese tema, pero es que me ha pasado también en Estambul. Aquí hemos magnificado ese hecho que sin duda es importante, que hubiese sido positivo para la ciudad, pero a lo mejor no tan positivo como lo que se nos ha querido transmitir. Hubo un elemento muy positivo, fue también el de la autoestima, donde se fue capaz de unir elementos de la sociedad cordobesa a favor de ese proyecto, y eso ha quedado ahí. Es decir, un puente romano plagado de camisetas azules, eso tiene un valor magnífico para la ciudad. Que luego no se consiguió, hombre, yo creo que siempre hubiese sido mejor, pero tampoco lo entiendo yo con ese drama, porque además se ha magnificado el drama porque se puso eso a un nivel de transformación de la ciudad que no creo yo que hubiese sido para tanto, porque Córdoba ya tiene capacidad per se para ser una ciudad cultural, no necesita que nadie nos otorgue ese título. Ahora vemos en la cartelería Córdoba, ciudad de primera, por tener un equipo en primera. ¿Qué pasa? Que antes éramos de segunda. Claro, ahora es el fútbol el que te da la categoría. Claro, y al final la capacidad, ¿qué es lo verdaderamente determinante de esa presencia en primera? Pues que cualquiera de los comentaristas que han venido a narrar los partidos de la fase de ascenso o los últimos partidos de la Liga han puesto de fuera, que no nos conocen, que a lo mejor tienen esa imagen de marca, para lo cual va a venir muy bien si se sabe aprovechar esta circunstancia, el hecho de que el campo en el minuto no sé cuánto empezase a cantar el himno por la Guana, ¿no? Y son cosas que distinguen a la ciudad. A ver cuánto aguantamos en primera. Bueno, el estar ya una temporada ya es muy importante. Lo que hay que ser capaces de aprovechar ese tiempo, por ejemplo, para la marca Córdoba, cosa que aquí tampoco se ha planteado. Tenemos un gobierno de España tremendamente implicado con la marca España, hasta el punto de tener un alto comisionado para su desarrollo, y aquí no hablamos de la marca Córdoba. Y eso queda para ir más allá del salmorejo, más allá de la Feria de Mayo, más allá de los patios, que son elementos importantes, pero que no nos tenemos que quedar aquí. Por ejemplo, aquí hay un hecho que a mí me llama también muchísimo la atención, es que tengamos un casco histórico tan grande y tan mal utilizado turísticamente, por ejemplo. Es decir, aquí el casco histórico, poco más para allá de la mezquita, empieza a disiparte a efectos de rentabilidad turística, ¿no? Y eso es un elemento que ahora se podía aprovechar, por ejemplo, para poner en valor. Bueno, está pasando el tren de la primera división, a ver si lo cogemos y nos subimos y embarcamos hasta lo más lejos posible. Y no nos bajamos. Y no nos descarrilamos, ¿no? Tibieza y mediocridad son dos palabras que no te gustan y que incluso te parecen similares. ¿Cómo se lucha contra la mediocridad, Álvaro? Yo creo que eso es un elemento absolutamente personal. Si se adquiere culturalmente, se adquiere familiarmente. El hecho de luchar por superarse
personalmente, y de esa superación constante colectiva, personal, se lleva a la superación colectiva. Se supera poniendo en valor elementos reales que nos pasan desapercibidos. Aquí tenemos trabajo, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, en la empresa, que son absolutamente desconocidos. Si nosotros fuésemos capaces de transmitir, como globalidad me refiero en ese nosotros, esa capacidad de conocer lo que se hace, estaríamos induciendo también la capacidad de superarse personalmente, porque si en Palma del Río tenemos una empresa, por ejemplo, como otras muchas que hay, que exporta salmorejo o que tiene a no sé cuántos países del mundo, o que tiene su principal sitio de venta, lugar de venta en el País Vasco, eso nos invita a decir, bueno, si eso se hace aquí al lado, yo puedo hacerlo también personalmente y contribuir a hacerlo colectivamente, ¿no? Porque al final el desarrollo viene de la capacidad del ser humano de ir más allá de lo que le ha venido dado. ¿No acaba ganando la mediocridad siempre, todas las batallas? Ni muchísimo menos. Si eso hubiese sido así, pues estaríamos con una inflación del 21% que estuvimos en el año 77, estaríamos con una dictadura, una pseudodemocracia, en vez de poder decir aquí lo que pensamos sin miedo a que ahora cuando salgamos tener ahí una pareja de policías que nos lleve a la comisaría. No hubiésemos tenido el desarrollo de infraestructura que tenemos y no hubiésemos tenido el desarrollo en los servicios públicos que tenemos. Yo comprendo que conforme tenemos ya amortizamos lo que hemos dejado de tener malo. Yo pongo un ejemplo muy claro para intentar transmitir lo que supone el avance. Yo ahora puedo sacar mi teléfono móvil y pedir una cita para mi médico de familia desde mi teléfono móvil, es decir, no tengo ni que estar al lado de un ordenador. Yo recuerdo cuando me tenía que estar a las 7:30 de la mañana en una cola para coger número para el médico de cabecera. Me daban un número, si ibas de los primeros a las 7:30 generalmente, te daban un número indeterminado, el 4, el 5, el 10, el 12, y entraba a la hora que fuese. Yo ahora desde mi móvil me dicen una hora exacta y por ahí juego, que puedo estar 10 minutos, un cuarto de hora, por delante o por detrás, ¿no? A mí ya me da igual que yo ya no tenga que estar a las 7:30. Yo, si tengo el médico a las 8:35 de la mañana y entro a las 9, ya estoy enfadado. Y no debería ser así, a lo mejor objetivamente. Yo tenía que pensar cuando tenía que ir a las 7:30 de la mañana para ir luego a las 4 de la tarde y ahí ya entrar cuando buenamente pudiese el médico atender a los que fuesen por delante, ¿no? Entonces la mediocridad no ha ganado, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Este país ha avanzado muchísimo, esta comunidad ha avanzado muchísimo y esta provincia y esta ciudad ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que con eso no se consuela uno y no es bueno que se consuele. Por eso todos estos movimientos que pueden tener ciertos tintes que a lo mejor no nos gustan del todo, son buenos porque lo que hacen es retomar ese espíritu de lucha, de capacidad de trabajar para seguir avanzando, que es lo que se narra en el libro. En el libro lo que se narra es una historia medioambiental basada por la decisión de las personas y que desde la sociedad se es capaz de llevar a la política y que la política es capaz de asumirla y hacerla como una gestión pionera en el mundo.
Ahora España anda enfrascada en el debate monarquía o república. Incluso se ha llegado a decir en el Congreso de los Diputados que la discusión está entre democracia o monarquía, como si la monarquía parlamentaria no fuera democracia. ¿Qué análisis haces de todo esto, todo lo que entra un poco al hilo de lo que estabas comentando antes? Yo ahí tengo una posición también muy clara. Es decir, yo creo que en la lista de cosas que se tienen que hacer hay muchísimas por delante de un referéndum sobre la forma de Estado. Porque esta forma de Estado, esta monarquía parlamentaria, está constitucionalizada porque esta Constitución se votó. Claro, a mí me pueden decir, es que yo no tenía edad para votar la Constitución. Me pueden decir, no, yo como no voté la Constitución, los americanos, no muchos americanos, sino ningún americano votó su Constitución. Y allí no se plantean hacer una reforma constitucional porque toda la población americana no la haya votado. Lógicamente, conceptualmente, yo no puedo ser otra cosa que republicano, pero que yo defiendo los valores republicanos. Los valores republicanos es una forma de Estado y muchas cosas más: la igualdad, el mantenimiento y el desarrollo de los servicios públicos, la democracia participativa, el laicismo. Para mí es mucho más importante que yo vaya a un hospital público y no me encuentre un símbolo religioso en una habitación que se paga con dinero de todos y que no sabemos si esa persona admite o no ese símbolo religioso, que, por ejemplo, cuestionar ahora si tenemos que cambiar a una república, porque además yo creo que lamentablemente se ha transmitido un debate que no es verdad. Primero, democracia o monarquía, que no es cierto. Y segundo, monarquía o resolución de los problemas. Francia tiene ahora un jaleo bastante curioso con su reforma, y más republicana que es la sociedad y el Estado francés, no lo hay en el mundo, ni tan siquiera en los estadounidenses. Y allí no le van a arreglar los problemas que el señor Hollande lo elijan por sufragio directo, que eso es otro debate. Es decir, ¿qué república? La de la Constitución del 31, donde el presidente de la República lo elegía el Congreso, o una república con presidente y asamblea legislativa diferenciada por sufragio universal como en Francia, o una república donde hay habitualmente un poder en las cámaras de un signo y un presidente con otro signo político. Yo creo que abrir ese debate cuando tenemos problemas con la alimentación infantil, por ejemplo, me parece que deberíamos esforzarnos en ordenar las cosas. La política también es poner en orden la resolución de todas las cuestiones que afectan a las personas. La política salvó al pato Malvasía, cabeciblanca, aunque por lo visto hay otro pato por ahí que le está haciendo la competencia, que es el canela, ¿no? ¿Le llaman así? El canela es una variedad americana, es una especie alóctona, es decir, que no es autóctona, no es europea. Esta especie se introdujo en el Reino Unido. Le gusta mucho a los ingleses. Son muy aficionados a las aves y tienen reservorios allí de aves. Hubo una fuga, llegó al continente y este pato es mucho más duro que el nuestro, que el autóctono. ¿Qué pasa? Que se llegaron a detectar hasta de segunda generación, es decir, no solo híbridos, sino híbridos ya de segunda generación, con lo cual es mucho más agresivo, mucho más fuerte que el autóctono, y si eso no se hubiese frenado, pues hubiese sido capaz de aniquilar a la especie autóctona y se hubiese instalado una especie de fuera. La política salvó al pato Malvasía, a ver qué hace con nosotros, Álvaro. Esperemos que nada malo, pero yo insisto, ahí tenemos nosotros mucho que ver también. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Puente de la Luz. Vuelve cuando quieras y tengas otro libro en tu libreta de libros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y regresamos en el Puente de la Luz.